Saberes, de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Historia y crónica de la ciudad. ¿Qué tal, amigos de Radial 314? Bienvenidos de regreso a su programa Saberes, de Cuauhnáhuac a Cuernavaca, historia y crónica de la ciudad. Yo soy César Echeverría y junto a mi compañero Fernando Lezama compartiremos algunos saberes, o como se les dice académicamente, crónicas, para conocer mejor la historia y la identidad de nuestra ciudad. Esta es una forma diferente de conocer la historia. Bienvenidos. Pues bueno, estamos de regreso a Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca con mi amigo Fernando Lezama. Yo soy César Echeverría y al día de hoy vamos a hablar de un lugar muy icónico para Cuernavaca. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fer? Pues hoy vamos a hablar justo porque este fin de semana, que fue Semana Santa, tuve la oportunidad de estar vendiendo en el Jardín Borda. Ah, qué bien. Y entonces recordé lo bonito que es y la importancia que tiene para todos nosotros, bueno, los cuernavacenses, el Jardín Borda, que es un lugar que hasta hace muy poco fue para la comunidad, siempre fue privado, pero que es uno de los pocos edificios virreinales que tenemos en México y que además nos habla de varias etapas de la historia y que es un lugar por demás pues bonito, ¿no? Maravilloso, con esas fuentes, esos jardines, y vale la pena hablarlo y quiénes han estado ahí. Y que además ha sido museo, residencia y muy importante, ¿no? Algunos personajes que estuvieron ahí. Pues es que ha sido casa, hotel, bueno, hasta antes de ser Instituto de Cultura era el Mamá Carlota. Ah, caramba. Entonces, fue notaría, o sea, fue muchas cosas, pero lo maravilloso es que no se cambió el jardín, o sea, el espacio se siguió respetando y hasta la fecha ahí está, ¿no? Y cómo, pues actualmente está esta lucha por sostenerlo, porque obviamente es un inmueble del siglo XVI, con modificaciones en el siglo XVII, XVIII, Sí. y entonces, pues sostener un edificio de esos, pues es complicado, pero vamos a platicar un poquito sobre eso. Oye, y entonces, ¿el Jardín Borda cómo se forma? ¿Siempre ha sido un jardín? ¿Quién es la persona de la borda? ¿Por qué tiene ese nombre? Sí, pues justo, además desmentir esos mitos, ¿no? Porque mucha gente piensa que era el jardín que construyó Maximiliano, pero no es cierto. Maximiliano alquiló ese jardín a uno de los descendientes de la familia Borda. Porque hay otro jardín que sí había hecho Maximiliano, ¿no? Sí lo hizo. Él intentó hacer su casa en Acapancingo, que actualmente es la Villa de lo Lindo. El Museo Etnobotánico. Ajá, el Jardín Etnobotánico de San Miguel Acapancingo, pero pues como pues ya saben lo que le hizo Benito Juárez, Sí. pues ya no pudo ni verlo, ni empezado, ¿no? Yeah. Pero los edificios que están ahí fueron diseñados para esa función de Maximiliano. El Jardín Borda recibe precisamente su nombre porque la familia que primero lo adquiere, la propiedad, la casa, no el jardín, es la familia Borda, que son una familia que viene de España, principalmente José de la Borda, que él fue un minero que explota la veta de Taxco. De hecho, en Taxco, en el centro de Taxco, también hay un museo Borda, ¿sí? Que habla precisamente sobre este personaje. Imagínense que ellos construyeron Santa Prisca en Taxco, o sea, que es esta iglesia maravillosa, estilo barroco, pero la construyeron nada más, creo que en 7 años. Muy rápido, O sea, ¿no? cuando las iglesias se pueden tardar 100, 200 años, pues imagínate la lana que había como para hacer una... El patrocinio. Así es. Y también explotó la veta en Zacatecas. Y entonces el Jardín Borda... Era un explotador el hombre. Sí, así es. Era un minero. Okay. Y lo que funcionaba el Jardín Borda, además de ser una residencia, era también una bodega de toda la plata y el producto que se llevaba hacia Ciudad de México. Recordemos que el camino que conectaba era el Camino Real, y entonces Cuernavaca era punto de paso. Claro. Y por eso él adquiere esa propiedad para poder, además de que descansen sus animales, las personas, también tener almacenada la plata. Lo más céntrico posible. Exactamente. Entonces, ya el jardín, lo vamos a ver más adelante,
porque el jardín tiene unas características muy especiales y las diseña ya el hijo de José de la Borda, Manuel de la Borda. Entonces, son personajes de nuestra historia que son conocidos por muchas otras cosas y que también tuvieron que ver en Cuernavaca. Y que nada más escuchamos el nombre, pero no sabemos si es de la Borda porque estaba en la orilla o por qué, ¿no? Entonces, vamos a empezar a dilucidar quiénes son estos personajes y cuál era su función también en la sociedad. Ok, entonces no era nada más ahí un señor que vino y puso su casa. No, era un personajazo. Mucho más que ver. Sí. Pues bueno, vamos a hablar sobre José de la Borda, ¿se llamaba? José de la Borda es el papá y Manuel de la Borda es su hijo. Ok, vamos a hablar de la familia Borda entonces. Vamos a escuchar primero una cancioncita y regresamos a Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Así es. Pues bueno, estamos de regreso a Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca con Fernando Lezama. Yo soy César Echeverría y estamos hablando sobre el Jardín Borda, un lugar icónico en Cuernavaca, en Morelos, histórico también. Nos estabas contando que era parte del señor José de la Borda, que era un minero que extraía plata, me imagino, en Tasco y en Zacatecas, y que vino aquí a hacer su residencia y bodega en el Jardín Borda. Así es. Bueno, imaginemos Cuernavaca no era como se ve ahora, ¿no? Antes era un pueblo, incluso Avenida Morelos era doble sentido. O sea, no había ruta 1. Sí, ¿no? Bueno, rutas. Todavía era calle de entonces mulas. Era subida y bajada. Y no existía incluso la calle Obregón, ese ya es muy posterior. Entonces, todo eso era como una fortaleza. Si tú ves el Jardín Borda, está como amurallado. Sí. Pero también tiene sus entradas secretas. Sí, en la calle Obregón tiene algunas puertas donde se puede ingresar, pues se podía ingresar de forma oculta, ¿no? a la propiedad. ¿Por qué? Porque pues estaban precisamente vigilando lo más preciado, ¿no? La plata y el oro. Y entonces, esta familia, él compra la propiedad. Al parecer no la construye él. La primera sección. Vamos a hablar de las secciones del edificio. Actualmente nosotros entramos al Jardín Borda por el patio de servicio, donde está la fuente. Esa fuente no existía, no existían esas escaleras, era una rampa por donde llegaban los carruajes, ¿sí? De ahí se descargaba el carruaje en el siguiente patio, donde están los arcos, que es como el techado. Sí. Ahí ya entrabas hacia la casa. Antes de pasar al gran jardín. Al gran jardín. El jardín ya se construye mucho después y si de hecho observan, el jardín tiene un talud, tiene un cambio de nivel muy fuerte. Pues hay varias, ¿no? Planchas. Sí, porque nosotros asumimos que ese talud es parte de la plaza ceremonial Tlahuica. O sea, ese era el nivel que se llevaba, ¿sí? Y hacia abajo ya era la loma, se puede decir, que aterrazaron para poder hacer los jardines. El primer edificio, la casa como tal, estaba en torno a lo que ahora es el Juan Duvernay, no, ¿cómo se llama? El auditorio que tenemos ahí en el Borda, se me fue el nombre. Manuel M. Ponce. La sala Manuel M. Ponce. Si ustedes observan esa sala, está súper decorada, tiene columnas, arcos. columnas, todo eso. Entonces, ese era como el patio de la familia, ¿sí? Y todas las habitaciones estaban en torno a eso. Ya después se fue modificando. ¿Por qué? Porque la casa, pues imagínense, se construyó en el siglo XVI y realmente no era una residencia, nada más era como para guardar cosas. De paso. Pero pasar la noche y seguir el camino. Exactamente. Pero el hijo de José de la Borda, Manuel de la Borda, era un clérigo. Él estudia en la Universidad Pontificia y entonces él tenía un rango eclesiástico importante. Claro. Entonces, él después, cuando asume la propiedad, pues ya la transforma como su casa, como su residencia, donde iba a hacer donde lo iban a visitar a él, ¿no? Como su despacho.
Pero además, él estaba haciendo algo a ocultas. El jardín no es como lo vemos ahorita. O sea, tiene palmeras, mangos, guayabas, ¿no? Todo eso no existían esos árboles. Era un jardín de medicina herbolaria. Ah, mira. Pero hay que acordarnos que estamos hablando del siglo XVII. Siglo XVII, que estaba prohibido todo eso, pero pues como él era clérigo y era en su casa, pues ¿qué le iban a decir, no? De su jardín. Y entonces él tenía esa colección de plantas y de otras especies exóticas que venían, porque Cuernavaca, a través de la nao de China, recibía muchas especies vegetales y Cuernavaca era un lugar para aclimatarlas. Y entonces también esa función cubría el jardín. O sea, recibir esas plantas. Era como un vivero. Como un vivero. Incluso hay una anécdota donde cuando tienen un árbol de mango maduro, o sea, que ya puede dar mangos, hacen una gran fiesta, invitan a toda la gente importante de la comunidad y les invitan a comerse un mango, pero no los dejan llevarse el hueso. Para que no tuvieran más mangos, ¿no? Claro. O sea, ahorita ya está atascado de mangos el control comercial. Exactamente, pero eran como esos gustos exóticos, porque pues todo eso viene de Asia. Sí. O sea, el tamarindo, el mango, todas esas especies se introdujeron. Y Cuernavaca, por el nivel que tiene y la temperatura que tiene, estaba perfecto para aclimatarlas y ya poderlas distribuir en el país. Oye, qué bien. No sabía que también empezó a ser... Pues como en Tetela, ¿no? Que es un lugar muy importante de plantas, también ahí empezó todo este rollo, ¿no? O sea, esas cosas no te las imaginas y que curiosamente después también cuando, hace algunos años cuando se estuvo restaurando el jardín, específicamente el jardín, la flora, también se hizo un jardín de aclimatación. Y la intención era poder tener plantas aromáticas para mejorar la experiencia del jardín. Desgraciadamente, como pues acabó gobierno y no sé qué pasó, pues ahí ya no sé. Siempre. Pero el jardín ahí está. Oye, pues sé que hay más personas que estuvieron ahí tomando residencia, hay algunos personajes importantes y ahorita vamos a hablar de él, pero vamos a una pausa rápidamente. Continuamos. Regresamos. Bueno, pues estamos de regreso a Saberes, de Cuauhnáhuac a Cuernavaca, y estamos hablando sobre el Jardín Borda. Hablábamos del dueño anterior, José de la Borda, minero. Después su hijo, que es una persona religiosa, ya lo toma como su residencia y empieza a hacer un trabajo importante en el jardín. Pero después, ¿qué personaje importante llega ahí al Jardín Borda? Bueno, esto estamos hablando de 1700 más o menos. En 1800, ¿no? 1830 y tantos, los conservadores pues estaban un poquito hartos de la situación y entonces querían traer un emperador. Y entonces pues se traen a un emperador que allá nadie pelaba. Gran idea. Porque pues no se pudieron traer a Napoleón porque estaba muy ocupado. Claro. Y entonces nos trajeron a Maximiliano de Habsburgo. Que paradójicamente Maximiliano de Habsburgo traía las ideas más liberales que los conservadores y por eso pues desgraciadamente le fue como le fue. Pero hay unas anécdotas muy interesantes sobre él cuando llega a México, porque imagínate que él vivía en una villa a orillas del mar, que él la diseñó en el bosque. Diseñó todo este castillo finamente decorado. Sus pasiones era salir a cazar mariposas, hacer observación de aves. O sea, era una persona muy científica, pero también muy conectada con la sensibilidad. Muy bohemio. Muy bohemio. Entonces, llega a una Ciudad de México que está caótica. Seguro. Atascada de gente, llena de, imagínense, de olores, ¿no? No había drenaje, aparte los caballos, las mulas, ¿no? Y justo el Palacio Nacional... Mucha desigualdad. Exactamente, no se ve como ahora. O sea, el Palacio Nacional estaba abandonado, pues había muchos pleitos civiles, y entonces eran caballerizas.
Y entonces, el primer lugar donde llega es al Palacio Nacional y dice que la cama donde los hospedan pues, estaba llena de liendres y de pulgas y que mejor se durmió, pasó la primera noche acostado en una mesa de billar. Una mesa de billar, sí. O sea, pobrecito señor. Así es. Y ya cuando se logra instalar en el castillo de Chapultepec, que gracias a él es como se da todo este estilo afrancesado del castillo de Chapultepec, lo vuelve como tal un castillo, a él le molestaba mucho la altura. Ciudad de México es muy alta. Muy alta, sí. Y él vivía toda su vida acostumbrado a vivir a nivel del mar. Sí. Y entonces buscaba un lugar que no estuviera tan lejos, pero que no estuviera tan alto, ¿no? Y que tuviera un clima mucho mejor. Mucho más fresco. Y entonces le hablan de un pueblito que se llama Cuernavaca y viene a conocer Cuernavaca y en ese entonces todavía existían algunos descendientes de los Cortés, de Hernán Cortés. Bueno. Entonces le ofrecen el Palacio de Cortés, que también estaba en ruinas, y pues obviamente no, pero estaba esta casa de los Borda, que pues ya lo tenían la descendencia de los Borda, y que pues en cuanto conoció el lugar, le fascinó. Claro. O sea, los jardines, las alturas, el edificio. Sí. Entonces, pues lo alquila. Y fíjate cómo es eso, durante el tiempo que él está aquí, no se estuvo quieto, porque mandó a hacer los mapas de Cuernavaca. Órale. Sí, mandó a georreferenciarla. Él es el que marca el punto cero. Y cuando él empieza, órale. Sí, con él empieza. Él hace todo ese mapeo, pero además hace el estanque mayor. Ajá, ok. O sea, él es el que construye el estanque mayor para recolectar agua y que esa agua con presión hidráulica alimente las fuentes. Y entonces, por eso hay tanta diferencia entre las fuentes y la... Hay algunas que parecen jardineras, pero en realidad eran los vasos reguladores de agua. Tenían compuertas y entonces a través de esas compuertas se manipulaba y tenían chorrito las fuentes. Pues de hecho todavía se ven algunos caminos al lado que trae ahí como su apantlito, ¿no? Me sí, o sea, es una hazaña de ingeniería lo que logró, porque pues imagínate, tener ese estanque. Y cuenta la leyenda romántica, ¿no? Que tenía hasta sus trajineras como en Xochimilco. Ay. Y que se armaba la bohemia ahí, porque aparte, pues imagínate. Daban la vuelta al lago. Los reyes, o sea, emperadores de Habsburgo, de finos modos, pues todo mundo iba a cantarles, a recitarles, a presentarles. Los niños les llevaban cosas, Xochimilco, ¿no? En Cuernavaca. Imagínate eso. Entonces, incluso hay anécdotas muy bonitas de que le llevaban las mañanitas a Carlota, o sea, y incluso ellos se dan cuenta de muchas cosas de la realidad del Estado, e incluso hay por ahí documentos que ellos redactan en el que promovían regresarle las tierras a sus dueños, a los indígenas, educación gratuita. Qué liberales. Justo parte de esas ideas fueron por las cuales ya les empezaron a chocar a los conservadores, ¿no? Porque pues en lugar de perpetuar, más bien estaban yéndose en contra. Pero el tiempo que vivió ahí, que vivieron ahí los dos emperadores, no fue más de un año. Fue muy poco. Fue muy poco. O sea, si vemos en una línea de tiempo el periodo de Maximiliano, fue muy rápido todo, pero dejó un gran impacto, ¿no? Órale. Sí, tal es que se cree que el Jardín Borda era de Maximiliano. Sí, yo cuando ya mucho tiempo después me enteré que no era así, pero yo pensé que era de él. Así es. Órale. Sí. Oye, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos y regresamos a Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Ahorita regresamos. Pues bueno, estamos de regreso aquí a Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca y estábamos hablando sobre el Jardín Borda. Ahorita en este último bloque hablamos sobre Maximiliano, lo que vino a hacer, ¿no? Cómo estuvo acá viviendo. Pero bueno, estuvo Maximiliano un tiempo, dices que no estuvo bastante, a lo mejor un año, un poquito más.
¿Y después de eso qué pasa? ¿Cuál es la historia que sigue después del Jardín Borda? Bueno, como decíamos hace rato, ¿no? El jardín ha pasado por tantas cosas. Posteriormente, pues ya es vendido a otro propietario y se convierte en hotel. Pasa a ser hotel, pasa a ser restaurante, pasa a ser propiedad privada nada más, o sea, casa. Pero incluso ahí suceden algunos eventos interesantes. Una comida con Madero y Zapata ahí. ¿A poco? Que de hecho, por ahí nuestra compañía Lía, cronista, tiene el menú de esa comida. Órale. ¿Por qué? Porque era el lugar privilegiado. O sea, imagínate estar. Ahorita vemos las casas que están ahí, pero antes tenías esta vista de la barranca maravillosa, el atardecer espectacular. Seguro. Entonces era el lugar predilecto. Y aparte pues se prestaba para poder hacer este tipo de actos en privado, ¿no? Fue notaría. Su jardín de eventos. Fue jardín de, pues, parece que jardín de eventos. Y bueno, incluso ya en últimas instancias, por ahí de los años 90, fue un antro, fue un bar que se llamaba Mamá Carlota. Órale. Que seguramente muchos de nuestros papás o así les tocó ir, ¿no? La vieja guardia. Sí, y pasa algo muy interesante en Cuernavaca. Por ahí de los años 70, por ahí del 74, estaba un gobernador que era Bejarano, el papá de nuestra compañera Lulu Bejarano, y él empieza a hacer muchas reformas a Cuernavaca. Empiezan a cambiar muchas cosas, se remodela la Plaza de Armas, que es donde salen precisamente las ventanas del Palacio de Cortés, donde se ven los cimientos de los teocalis, ¿no? Pero también se estaba construyendo el Teatro de la Ciudad y se estaba remodelando el Palacio de Cortés para convertirlo en el Museo Regional Cuauhnáhuac. Porque antes de eso el Palacio de Cortés era sede del Congreso y del gobierno estatal. ¿A poco? Y entonces sacan a todas esas oficinas y sacan al Congreso y tienen una bronca. ¿A dónde se va a ir el Congreso? O sea, ¿dónde va a sesionar el Congreso? Que fue el que construyeron por ahí en el centro, ¿no? No, ese era el Teatro de la Ciudad y el gobernador les da el Teatro de la Ciudad para que lo conviertan en el Congreso. ¿Sí? Y en ese entonces el director de Cultura, si no me equivoco, era Jorge Cázares. Y eso yo lo escuché de Jorge Cázares porque tuve el gusto de... No, papá. De papá. Sí, papá. Tuvimos el gusto de presentarlo porque todo esto lo sé. Porque son los saberes, son los chismes. La crónica. Porque, bueno, justo éramos el trío dinámico, Eberto González de Matos, Miguel Ángel Betanzos y yo. Yo conozco a Eberto González de Matos porque le compro en el Callejón del Libro un librito chiquitito de la verdadera historia del Jardín Borda. Órale. Y entonces me lo hago mi amigo para que me platique todo. Ahí conozco a Betanzos y después, mucho tiempo después, le hacen la invitación para que Secretaría de Cultura le hiciera un libro del Jardín Borda. Porque Eberto era, aparte de profesor, él era el custodio del museo, era el guardia del museo. Entonces, a él le tocó ver muchísimas cosas. Y entonces, junto a Betanzos, que era un excelente investigador, armaron todo ese libro. Yo tengo el libro, creo que por ahí anda en digital también para poderlo compartir. Es un libro cuadradito azul que editó, creo que fue el Instituto de Cultura de Cuernavaca. Y la verdad es que es un tesoro ese libro porque te habla de la historia del edificio, ¿no? Del lugar. Y entonces Jorge Cázares se enoja porque se estaba construyendo el museo, el Teatro de la Ciudad. Nos quedamos sin teatro, va y se el arma de tos al gobernador. Y el gobernador le dice, bueno, ¿cómo puedo yo reparar, subsanar, ¿no? Reparar? Bueno, pues entonces compra el Jardín Borda. Órale. Y entonces se compra el Jardín Borda, se hacen todas las gestiones para comprarlo, adquirirlo. Y ahí es donde nace por primera vez el Instituto de Cultura de Cuernavaca. Órale. Esa fue la primera intención del Jardín Borda.
Y bueno, pues de ahí viene todo este cambio que ha habido, ¿no? Que incluso ahí estaban las oficinas de la Secretaría de Cultura. Muchos directores pasaron por ahí. Se han estado haciendo muchas restauraciones, remodelaciones. Es un gran museo. El edificio en sí es un museo. Debería tener mucha más información en torno al edificio. Sí. Pero además es un lugar que permite la expresión contemporánea, ¿no? Entonces las galerías están adaptadas como salas de museo para que pueda haber exposiciones de arte y bueno, los jardines para que haya talleres, teatro, reuniones de grupos. Y entonces... En Semana Santa hacen un evento, de hecho, ¿no? Justo hacen la quema de Judas, hacen todo esto. Este año no hubo, eso me sacó de onda, pero sí, se hacía siempre la kermés, la quema de Judas. Muchos años se hizo ahí la Feria de la Flor. Y de hecho, cuando estaban en el anterior, antes de la anterior administración, antes, no vamos a decir quiénes, se estaba restaurando el jardín. Y descubrieron que las raíces de los árboles estaban sofocándose porque había planchas de cemento. Y es que antes ahí se hacía la Feria de la Flor y los expositores hacían fuentes y hacían sus decoraciones de cemento y esos nunca los quitaban. Entonces ya nada más quedaban enterrados. Y entonces uno de los trabajos que se hizo fuerte fue liberar de todas esas planchas de cemento porque se estaban pudriendo las raíces. Claro, no había dónde crecer. De hecho, no sé si se acuerdan, hace 10 años entrar al Jardín Borda era oscuro. O sea, las copas de los árboles eran enormes, no permitían que entrara la luz. Había una plaga de zanates, ¿sí? Que no dejaban entrar a otras especies. Y en cuanto sanan a los árboles, quitan muchos secos que ya estaban enfermos, regresan los pericos, regresan muchas otras especies de aves. Lo que yo no he visto son los patos que había ahí antes. Bueno, es que los patitos se han ido muriendo, pero porque pues ya no hay gente que les dé de comer. No, bueno. Pues es que también tienen sus años, ¿no? Pero ese lago, ese estanque, llegaban garzas. Ahorita hay garzas. ¿A poco? Sí, o sea, aves de migración llegaban ahí. Qué bien. Entonces, imagínense el espectáculo que es tener ese lago ahí. Qué locura. Y que además pues se presta por eso se hizo Foro del Lago, ¿no? Tener obras de teatro, conciertos con ese espejo de agua maravilloso. Y que las gradas están bastante presentes, ¿no? Es un lugar que por demás es una maravilla, o sea, quitémosle todos los afectaciones que tiene, los descuidos si quieren, pero en sí el edificio nos dice mucho. Sí, seguro. Y es una época en la que la gente se enfocaba en disfrutar. Era un jardín de contemplación, o sea, era un jardín para irte a sentar, a ver el atardecer, a escuchar, a sentir, a respirar. Están los chocolateros, ¿no? Están estos miradores donde se dice que se iban a tomar su chocolate para ver caer la tarde o para estar en el fresco y hacer lo que se hace en la tarde, tejer, leer, convivir. O sea, ese es disfrutar la vida. Y ese jardín está diseñado para eso. Apreciar la tarde. Así es. Pasarla ahí. Y vivir ese espacio es maravilloso. Por eso se les hace la invitación a que conozcan el jardín. Hay que ir. Y que además en la fachada está el águila que marca el punto cero. Hay que echarle un ojo a eso. Ahí está. Entonces, eso nos da chance para otro programa. Pero pues se abre esa invitación para que no se olviden del Jardín Borda. Vean qué actividades hay y si no, entren nada más a ver el jardín y a disfrutarlo. Así es. Oye, Fer, pues muchas gracias por contarnos del Jardín Borda, tanta historia y tantas cosas. Les agradecemos a ustedes que han estado aquí con nosotros en Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca, sus comentarios, lo que nos han dejado. Síganos en Facebook, en X, en Instagram, en las páginas de Radial. ¿Tú tienes alguna cuenta donde te puedan seguir? En Instagram como @ferlesama_art y como @xipatlanivuela. Y también hacerles la invitación a que si ustedes quisieran que habláramos de un lugar en específico, también se vale. A lo mejor yo no sé, pero podemos invitar a un cronista que sí sepa y entonces así vamos aumentando el conocimiento. Así es. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Radial 314. Saludos a Yoshi Rivero, que nos ha estado apoyando y anda
cuidándonos desde lejitos. Andaba malito, le mandamos un abrazo y esperamos que ya esté al 100 para que esté con nosotros. Chido. Y pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima ocasión de Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Muchas gracias. Adiós. Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Historia y crónica de la ciudad.